Todo tipo de memorias emotivas se graba en el corazón y también en el sistema digestivo. Es por eso que cuando una persona tiene algunas preocupaciones, se acelera el corazón porque están conectados los tres cerebros: el cerebro del cráneo, el cerebro del corazón y el cerebro del sistema digestivo. Duele a veces el estómago, la persona tiene diarreas o tiene otras enfermedades del sistema digestivo porque los tres cerebros están conectados. Hay lo que se llama autónomo, que es el corazón y el sistema digestivo. Ahí es algo autónomo, simplemente se graban memorias emotivas o de funcionamiento, pero no hay raciocinio. Es por eso que cuando a una persona le hacen injerto de corazón, su raciocinio no cambia, porque el raciocinio está en el cerebro. Pero, ¿cómo descubrieron esto? Es porque había personas que, después de un injerto de corazón, tenían gustos nuevos, tenían gustos raros que nunca los habían tenido. Shalom para todos ustedes. Continuaremos estudiando el libro de Orjot Tzadikim. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Y aquí nos habla de fundamentos de un arrepentimiento correcto. Hemos llegado aquí al fundamento séptimo. Y dice así: el fundamento séptimo es el sometimiento con todo su corazón y la humillación. La humillación de la persona y del corazón. Sometimiento significa que la persona se somete a Dios y se rinde a Dios. Y con respecto a esto quisiera hablar un poquito más ampliar más de lo que está aquí en el libro, acerca de la naturaleza humana. Una de sus impulsos de la persona, de sus inclinaciones, es la persona pensar de que no hay quien lo domine, que él todo lo puede, que todo lo sabe y que no se equivoca, y no quiere aceptar dominio de nadie, ni siquiera de Dios. ¿Sí? Entonces aquí el motivo puede ser el orgullo o otro motivo. El caso es que la persona, nosotros, cada uno de nosotros, especialmente cuando somos niños, a la edad de 2 años generalmente, empezamos a decir no quiero que nadie me obligue. A los 4 años empezamos otra vez, la segunda vez del proceso de desarrollo humano. La mayoría de personas decimos no quiero con más fuerza. Y la tercera vez es ya cuando inicia la adolescencia. Puede ser 11, 12, 13 años, 14 años. Ahí el muchacho, sea hombre o mujer, ahí dicen con más energía ya no quiero, y quieren fijar cada persona quiere fijar su camino, quiere fijar su conducta. Algunos inclusive rompen todos los esquemas y hacen todo lo contrario de lo que fueron enseñados. ¿Para qué? Para demostrar de que solo él manda, para demostrar de que él no se somete a nada ni a nadie, y para demostrar que él es totalmente y verdaderamente libre. La pregunta es ¿por qué hacemos así las personas? ¿Por qué las personas nos conducimos así? Y la respuesta es que Dios así nos ha creado. Dios nos dio la facultad del libre albedrío, que es la facultad que solamente la tenemos los humanos. Los animales no eligen qué comida comer, ni cómo comer, ni cómo construir sus moradas, ni cuándo procrearse. Los animales están gobernados por el instinto natural.
Inclusive hay animales de que construyen sus moradas, algunos de pájaros, por ejemplo, de hebras, de hojas, de lana. Otros pájaros lo construyen de barro. Otros buscan las peñas. Los animales es igual. Y nunca progresan más allá. Están limitados por el instinto natural. En los años que hay mucha lluvia, los animales se procrean a gran escala. En los años que no hay lluvia, el instinto natural los frena, los limita. Los animales dejan de procrearse. ¿Por qué? Porque el año que no hay lluvia no hay comida. Y si no hay comida, no hay por qué procrearse. Y son los animales. El ser humano no somos así. Hay seres humanos que no tienen que comer y tienen 8 o 10 hijos. Hay seres humanos que tienen millones en su cuenta bancaria y no tienen ni siquiera un hijo. Ni siquiera mascota tienen. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos decidimos qué hacer y qué no hacer. Ese es el libre albedrío, que solamente los humanos lo tenemos, y Dios nos dio esa facultad de elegir libremente qué hacer y qué no hacer. E inclusive oponernos a su voluntad, a la voluntad de Dios, que nos dio esa posibilidad. Lo que dice en Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición, etcétera, etcétera, y elige pues la vida, para que vivas tú y tus hijos. Aquí Dios dice: pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y nos aconseja elegir la vida, elegir el bien. Es un consejo, pero no una obligación. Como Dios así nos creó, entonces sentimos adentro un impulso, una inclinación a la libertad. Que nadie nos diga qué hacer. Que nadie nos diga lo que tenemos que pensar. Y si empezamos a los 2 años, a los 4 años otra vez, eso está en los libros de psicología, estudiado, la gran mayoría nos portamos según el libro. A los 2 años decimos no quiero. A los 4 años no quiero con más energía. Y cuando inicia la adolescencia decimos no quiero con mayor energía, a gritos. Entonces hay personas que así nos quedamos y nos rebelamos contra las normas, y nos rebelamos inclusive contra Dios. Por eso aquí nos habla de la importancia del sometimiento, de la importancia de rendirse a Dios. Si no nos rendimos al clima, está bien. Si no nos rendimos a las personas, pasable. Si no nos rendimos ante las dificultades, es una virtud. Si no nos rendimos ante los malvados, también es una virtud. Pero no rendirse frente a Dios. ¿Por qué? Entonces, una de las demostraciones, o como aquí le llama el autor, uno de los fundamentos del arrepentimiento es rendirse, someterse a la voluntad de Dios. Porque la persona que no quiere someterse, no quiere rendirse a Dios, esta persona no se va a arrepentir debidamente. Muy bien. Ahora continuamos con lo que dice aquí el libro y explicamos. Se dice así: ya que la persona que conoce a su Creador sabe cuántas cosas ha transgredido, y aquel que transgrede, cuán bajo y cuán vil y cuán degradado es, después de haber desobedecido a la voz de su Creador. Es lo que sabe cualquier persona normal. Y es por eso que debe someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, se someterá y será vil en sus ojos de sí mismo la persona. Debemos aceptar nuestra pequeñez, debemos aceptar nuestra humildad, debemos aceptar nuestra limitación, y no debemos pensar que todos lo sabemos, que somos todopoderosos, ¿sí? Sino rendirse, someternos a Dios.
Luego nos dice así: y el rey David, la paz sea sobre él, cuando confesó sus pecados, cuando vino el profeta Natán a reprenderlo, así dijo David, el rey David, la paz sea sobre él. Dijo: los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y sometido. Dios no desprecia, Dios no rechaza. Es lo que dijo David. Y aquí se nos revela un gran fundamento del arrepentimiento. Esto está en el Salmo 51, versículo 19. El espíritu quebrantado significa el espíritu humillado, el espíritu humilde. Y de aquí aprendemos de este versículo que el sometimiento, el rendirse a Dios, es algo fundamental del arrepentimiento. Es su fundamento de volver al buen camino. Ya que el Salmo el Salmo de que hablamos, 51, aquí nos habla, y este Salmo fundamenta las bases del arrepentimiento. Ya que este Salmo lo dijo David, después de que David confesó su pecado, cuando vino a reprenderle el profeta Natán. Es un salmo de arrepentimiento. El Salmo 51. Luego dice así el libro: y con el sometimiento y la rendición, la persona será aceptada delante de Dios. O sea, si nosotros nos sometimos frente a Dios, nos humillamos frente a Dios, Dios nos va a aceptar. Vamos a ser aceptos frente a Dios. Así como está dicho en Isaías 66, versículo 2. ¿Qué es lo que dice ahí? Y a este voy a mirar. Dice el profeta en nombre de Dios, ¿sí? Dios dice mediante el profeta: y a este voy a mirar. ¿A quién? Al pobre y al humilde de espíritu. Al pobre y al humilde de espíritu Dios va a mirar. Pero aquel que no es humilde de espíritu, aquel que no se somete, Dios ni siquiera lo mira. Es el mensaje que nos da acá Isaías. Luego dice: y el grado más elevado del sometimiento es que estamos obligados a estamos obligados es parte obligatoria de la forma de arrepentirse, o sea, del camino de arrepentirse. En hebreo es camino, ¿sí? Pero en castellano es la conducta del arrepentimiento o la forma de arrepentirse. Entonces dice en otras palabras que el grado más elevado de demostrar el sentimiento es cuando estamos, y es una obligación del camino correcto de arrepentirse, es que la persona debe aumentar y debe fortalecer el servicio al Creador, y sin atribuirse a sí mismo ningún favor, ¿sí? Y ningún beneficio, ningún mérito. ¿Qué significa? De que la persona debe demostrar su sometimiento a Dios, ¿sí? Fortaleciendo y aumentando el servicio a Dios. O sea, cada vez debe cumplir más los mandamientos. Con eso está demostrando que se ha sometido a Dios. Pero si deja de cumplir, significa que no obedece a Dios, no se somete a Dios, no se somete a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo demostrar que la persona está sometida a Dios? Fortaleciendo y aumentando el servicio al Creador. Y todo esto sin esperar a cambio ninguna recompensa, ningún favor, ningún mérito para sí mismo.
sino que todo debe ser pequeño a los ojos de esta persona, ¿sí? Ya que la obligación de servir al Creador, bendito sea, es más grande que todos los favores que la persona puede conseguir en este mundo. Es por eso que se somete a cumplir la voluntad de Dios. El que servirse a Dios es más grande que todos los beneficios que la persona puede conseguir en esta vida. Es por esto que la persona se someterá y servirá al Creador con recato, sin alardes ni publicidad. Es importante. Servir a Dios con recato significa sin alardes y sin publicidad. En hebreo es una palabra más comprensible, se llama escondido. O sea, servir a Dios escondidamente. ¿Qué significa escondidamente? Sin publicar. Yo hago esto, yo soy justo, yo hago muchos mandamientos, estudio mucho, soy muy sabio. Nada. La persona debe obedecer a Dios, cumplir los mandamientos en forma recatada, sin alardes, sin alardear y sin hacer publicidad de lo que está haciendo, de lo bueno que está haciendo. Con eso está demostrando que se somete a Dios. Pero si publica todo lo bueno que hace, significa que todo lo que hace es por orgullo, lo hace por publicidad y no por sometimiento a Dios. Y todo lo que hace no lo hará por codiciar honores, por codiciar gloria, ¿sí? Sino que simplemente, ¿por qué? Porque son mandamientos buenos que hay que hacerlas. Nada más. Ahora entramos al fundamento octavo. El octavo fundamento del arrepentimiento es el sometimiento práctico. Antes nos hablaba el sometimiento en el corazón, el sometimiento dentro en la mente, ¿sí? Ahora nos habla del sometimiento práctico. O sea, ¿cómo expresar el sometimiento en acciones? Entonces, la persona debe conducirse respondiendo blandamente. Significa respondiendo blandamente a aquel que le ofiende. O también cuando alguien nos hace una pregunta. Pues si alguien nos hace una pregunta y le contestamos en forma fuerte, o alguien nos ofiende y le contestamos también fuertemente, entonces significa que no estamos expresando el sometimiento a Dios. Luego dice, y si fue insultado, si una persona le insultó a esta persona que quiere someterse a Dios, ¿sí? Y le insultó acerca de sus obras anteriores, aquí hablamos de un pecador arrepentido, que alguien viene y le insulta recordándole sus pecados anteriores de los cuales ya se arrepintió. Puede ser pues una verdad, pero es un insulto. Porque ya se arrepintió ya. No hay por qué le recuerde sus malas acciones. Ahora hay personas así, como hablamos, son los maledicientes, que gozan haciendo sufrir, haciendo avergonzar a otros. Entonces, ¿cómo uno debe conducirse? ¿Cómo una persona debe reaccionar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Callarse. Debe callarse. El silencio. Se callará o dirá, en el caso que no pueda callarse, porque hay personas que dicen que no podemos callarnos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Sí lo sé que he pecado. Nada más. Debe callarse o decir, sí sé, soy pecador. He pecado en el pasado. Sí sé que he pecado. Luego dice, otra expresión de sometimiento a Dios: no debe hacer o no debe vestirse vestidos bellos. La persona que se arrepiente por algo malo que ha hecho, inclusive debe expresar el sometimiento a Dios en su vestidura, que no se vista vestidos caros o vestidos bellos, o que no se ponga adornos o joyas.
¿Y de dónde se lo aprende? Se lo aprende de lo que Dios le dice a Israel en Éxodo. En Éxodo capítulo 33, el versículo 5, después del pecado del becerro de oro, Dios exige como demostración de arrepentimiento, así les dice: y ahora quítate las joyas de sobre ti y veré lo que voy a hacer contigo. Es lo que Dios exige de Israel, que se quite las joyas. Así también cualquier pecador tiene que hacer lo mismo. Como demostración de sometimiento a Dios, tiene que quitarse los vestidos bellos y tiene que quitarse sus joyas por un tiempo. Eso es como demostración de sometimiento y arrepentimiento por lo malo que la persona ha hecho. Luego dice así: otra forma de expresar el sometimiento a Dios es tener los ojos bajos. O sea, que los ojos no sean altivos. Tener ojos humildes y ojos bajos. ¿Sí? Hay personas, diremos, que puede haber dos formas, diremos, de expresar la altivez con los ojos. Una es mirar así, mira para arriba. O también puede mirar así, de arriba para abajo. O sea, él está y se cree superior. La otra forma es, quizás, la mirada debe ser humilde. No mirada colérica, ni rencorosa, ni amenazadora, ni orgullosa en los ojos, sino humilde. O no mirar mucho a la cara de las personas, sino mirar al suelo. La gente puede pensar que es un vergonzoso. Bueno, es preferible que la gente piense así. Pero más especialmente cuando uno anda por la calle. Pero si uno conversa con otro, ¿sí?, conviene que mire a los ojos, pero con humildad. Pero si le mira a los ojos con un reto, le mira a los ojos así con cólera, o le mira a los ojos con burla o con desprecio, ya está mal. Si esta persona no puede mirar así con humildad, entonces es preferible que mire al suelo. ¿Para qué? Para expresar su sometimiento a Dios. Luego dice así como está dicho, ¿de dónde se aprende que los ojos deben ser humildes? ¿Sí? Así como dice en Job, en el capítulo 22, versículo 29. Dice: y el humilde de ojos, o el de ojos bajos, será salvado. El de ojos bajos, o el humilde de ojos, será salvado. Lo dice así en Job, capítulo 22, versículo 29. Salvado significa ayudado de un peligro mortal. Es el hebreo. El hebreo es de Yeshua, ¿sí?, salvación. Es librar a una persona de un peligro mortal. En la guerra, de un enemigo, de una enfermedad, eso se llama Yeshua. Dios nos salva. ¿Salva a quién? Dice: al de ojos humildes. Luego dice: y las señales de sometimiento, ¿cuáles son? Las que dijo antes, otra vez lo repite: es el suave responder. El responder suavemente significa cuando alguien nos insulta por el pecado que hemos hecho, después de arrepentirnos hay que callarse, hay que decir: sí, pecado. Ese es el suave responder. Y la voz baja. No levantar la voz, no gritar al otro con cólera. La voz baja. Y la mirada baja, la mirada humilde. Luego dice: y estos asuntos son los que van a someter al corazón, al mal instinto o a los pensamientos pecaminosos. ¿Qué es lo que van a someter? El hablar suave, el hablar bajo y la mirada humilde. Es un consejo que un gran sabio judío que nació en España, Rabbi Moshe, hijo de Nachman, él le aconsejó a su hijo en una carta. Él le dice: para que tú te libres de una cualidad muy mala. Ustedes aquí, los que han estudiado aquí conmigo, saben, una cualidad muy mala que es la ira, la cólera,
la ira, el enojo. Entonces, para librarte del enojo, de la cólera, de la ira, de que tú te enojes, te aires contra la persona, te enfurezcas contra la persona, el consejo que le da a su hijo es que hable blandamente y pausadamente. Es también lo que nos da aquí el consejo. Es una demostración de sometimiento a frente a Dios. Porque si nos acostumbramos a hablar muy rápido, o nos acostumbramos a hablar muy alto, o sea, con palabras duras, ¿sí?, estamos casi cerca a la ira, cerca al enojo. Un motivo más que alguien nos dé, nos enojamos. Salta la chispa y sale el furor. Pero si nos acostumbramos a hablar lento y suave, con voz baja, significa de que nuestro sistema nervioso está lento. Y la ira es cuando el sistema nervioso está en lo máximo de funcionamiento. ¿Para qué? Para atacar. La ira, ese es un sistema que Dios ha creado para ayudarnos a luchar contra el enemigo. La ira es para destruir al enemigo. Pero a veces no es enemigo, es un amigo que nos aconseja. No es un enemigo, ¿sí? Es la esposa, es el cónyuge. Entonces, ¿por qué enojarse? Es porque estamos ya cerca al enojo, hablamos muy rápido, hablamos en voz alta, hablamos palabras duras. Entonces, acá el consejo que nos da aquí el libro es de que hablemos palabras suaves, hablemos en voz baja y nuestra mirada sea humilde. O sea, preferir mirar al piso si es que somos incapaces de mirar con humildad. ¿Para qué? Para alejarnos, dice así, de los pecados y para someter a nuestro corazón. Aquí corazón son los pensamientos y también el corazón, ya que aquí nos habla del corazón, voy a hacer un paréntesis, hablo acerca de lo que han descubierto los científicos últimamente. Últimamente, ¿cuánto es? Quizá algunos años atrás. Hace mucho tiempo se pensaba de que solo hay neuronas en el cerebro, que solo las neuronas de recuerdo tenemos en el cerebro. Hoy se ha descubierto que hay también neuronas en otros dos lugares. Tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en el sistema digestivo, en el estómago, intestino delgado, intestino grueso, ahí también hay neuronas. Entonces, los médicos, los científicos le llaman, tenemos tres cerebros. Tenemos nuestro gran cerebro que está en nuestra cabeza, en el cráneo. Tenemos otro cerebro más pequeño que está en el corazón. Y tenemos otro cerebro, pequeño también pero amplio, que está en el sistema digestivo. ¿Sí? Solo que el cerebro que está en el cráneo es el cerebro que nos sirve para pensar y para la lógica, para el raciocinio. Y el cerebro que está en el corazón es el que tiene algunas memorias especialmente de emociones. Todo tipo de memorias emotivas se graba en el corazón y también en el sistema digestivo. Es por eso que cuando una persona tiene algunas preocupaciones, se acelera el corazón, porque están conectados los tres cerebros: el cerebro del cráneo, el cerebro del corazón y el cerebro del sistema digestivo. Duele a veces el estómago, la persona tiene diarreas o tiene otras enfermedades del sistema digestivo, porque los tres cerebros están conectados. Hay lo que se llama autónomo, que es el corazón y el sistema digestivo. Ahí es algo autónomo, simplemente se graban memorias emotivas o de funcionamiento, pero no hay raciocinio. Es por eso que cuando a una persona le hacen injerto de corazón, su raciocinio no cambia, porque el raciocinio está en el cerebro. Pero, ¿cómo descubrieron esto? Es porque había personas que después de un injerto de corazón
tenían gustos nuevos, tenían gustos raros que nunca los habían tenido. Tenían gustos por un pan especial, gustos por una fruta que nunca lo habían comido, tenían gustos por algunos vestidos especiales. Y eso sucedió varias personas, y algunos médicos empezaron a investigar. Y vieron que aquella persona que donó el corazón, o sea, la persona que murió en un accidente y en vida donó su corazón, tenía los mismos gustos, ¿sí?, que ahora tenía el que recibió el trasplante de corazón. Los gustos del muerto le habían pasado al vivo. Entonces ahora empezaron a analizar el corazón hasta que descubrieron que hay neuronas en el corazón. Entonces el corazón también tiene recuerdos, solo recuerdos. El corazón no hay raciocinio, pero hay recuerdos. Entonces en el corazón se guardan los recuerdos de los gustos y de las emociones. Entonces es por eso que ahí están los instintos, emociones, gustos, deseos, ambiciones. Esos recuerdos están en el corazón. Entonces cuando una persona entonces tiene un responder suave, un hablar suave, cultiva la voz baja y los ojos humildes, la mirada humilde, esto hace que domine al corazón, hace que el corazón de la persona se someta. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón tenemos un recuerdos de emociones, tenemos recuerdos de conducta. Porque desde que nacemos formamos las conductas, lo que se llaman los hábitos. Hábitos en el comer, hábitos en el responder, ¿sí? Y los hábitos más comunes y perniciosos es el hábito de un juicio negativo. ¿Qué se llama un juicio negativo? Cuando analizamos la situación y concluimos rápidamente que hay un peligro. Negativo, un peligro. Entonces automáticamente el corazón se acelera, el cuerpo entra en un estado de alerta. Frente a nosotros hay un peligro, frente a nuestro hay un enemigo que necesita destruirlo o huir de su presencia. Esto produce lo que se llama el estrés, esto produce enfermedades nerviosas, ¿sí?, y muchos problemas sociales. Porque nos acostumbramos a pensar rápidamente y hacemos un juicio negativo rápido y no correcto, ¿sí?, y esto se graba en el corazón. El corazón aprende así a reaccionar rápido. Aquí se guardan los recuerdos de los sentimientos, y si sentimos continuamente peligro, el corazón se acostumbra así a explicar, o como se llama eso en castellano, a interpretar la realidad como un peligro. Si alguien me mira y se ríe, lo interpreto como un peligro, es un enemigo, se burla de mí. No digo está alegre. Si alguien me mira y escupe, digo está escupiendo por mí, está despreciándome. Y así nos acostumbramos de forma negativa, y esto se graba en el corazón, ¿sí? Y la forma de dominar a estos recuerdos negativos que están en el corazón es aquí, empleando lo que acá dice, demostraciones de sometimiento a Dios, ¿sí? Como el suave hablar, sabe responder a los que nos ofenden, y la voz baja y la mirada humilde. Muy bien, ahora pasamos al fundamento noveno. Dice así: el fundamento noveno es el quebrantar los deseos y la codicia. ¿Qué es quebrantar los deseos y la codicia? Significa debilitarlos, debilitar la codicia y los deseos. Ahora, ¿por qué yo digo eso? ¿Por qué? Porque eso no es malo, ser codicioso. La pregunta es, ¿codicioso de qué? ¿Qué es lo que yo codicio? Si yo codicio la presencia divina, es algo bueno. Si yo codicio los mandamientos de Dios, es algo bueno. Si yo deseo cumplir la voluntad de Dios, es algo muy bueno, ¿sí? El problema es de que usamos nuestra codicia y nuestros deseos para cosas vanas, para cosas que no tienen valor. Entonces, ¿sí?,
damos importancia a cosas vanas, cosas materiales, y destruimos o nos alejamos de los valores eternos. Y hay valores, diríamos, inclusive más, como se llama, trascendentes que otros. Por ejemplo, tenemos una pareja. Uno de ellos rompe un vaso, el otro se va y le insulta, se enoja. ¿Por qué? Porque el vaso cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta? Y él quizás lo ama su vaso, lo estima el vaso, ¿cuánto cuesta? Quizás cuesta $1, cuesta $2, y el trabajo que tiene que ir a comprar el vaso, y ahora no tiene el vaso que tanto lo ama, tanto lo estima el vaso, se enoja con su cónyuge y lo insulta, e inclusive lo puede golpear. Al insultar, al enojarse con su cónyuge, ¿qué es lo que se hace? Se destruye la armonía, se destruye la paz. Y si esto sucede varias veces, inclusive se destruye el amor. Esa pareja que tanto se amaron, esa pareja que se casaron con bastante ilusión, con bastante amor, que se juraron amor eterno, después de varios insultos, después de varios enojos, después de varios desprecios, su corazón de los dos va a sangrar. En lugar del odio, en lugar del amor surge el odio. Ahora, ¿por qué fue destruido? Porque nosotros dimos valor a cosas monetarias, a un vaso. Claro que es importante el vaso, pero ¿cuál es más importante? ¿La armonía familiar? ¿La paz familiar? ¿El amor conyugal? ¿Cuál es más importante? Y de eso hablamos. Hay que darle valor entonces debido a las cosas. Si nuestras codicias son de valores vanos, nos destruimos a nosotros mismos y también destruimos a la sociedad entera. Porque luchamos por cosas miserables. Para que luchar por cosas trascendentes, ¿sí? Como el amor conyugal, el amor fraternal, el amor paternal, maternal, el amor a la sociedad, a los amigos, el amor a Dios, la paz, la fraternidad, la ayuda mutua. Son valores trascendentes. Y los destruimos porque amamos cosas pequeñas, una moneda, un vaso, ¿sí? Que el hijo me rompe, el hijo me lo ensucia, y me enojo, insulto al hijo, el hijo se ofende, me guarda el rencor, y lo repito varias veces, ya no hay amor, aquí hay odio. Esos son ejemplos que doy, ¿sí? Ahora entonces continuamos entonces aquí para decir qué significa quebrantar la codicia y el deseo. Significa debilitarlos, nada más. Significa que no nos domine la codicia, sino somos nosotros los que tenemos que dominar a estos instintos. Entonces dice, pondrá a la persona en su corazón, será muy atento. ¿Para qué? Para que su codicia, para que sus deseos no malogren a las acciones. Ya que el deseo generalmente incontrolado va a malograr, va a dañar a las acciones de las personas, como ya dijimos. Hace que pelee consigo mismo, pelee con su cónyuge, pelee con sus hijos, pelee con sus padres, pelee con sus vecinos, y no hay límite para seguir dañando el mundo. Entonces dice, la persona se alejará ¿de qué? De los lujos. Se alejará de los lujos, inclusive en las cosas permitidas. Porque a veces decimos, está prohibido, no hay que hacerlo. Y de lo prohibido hay que alejarse. Pero una cosa permitida, a veces ahí cometemos el error de ¿qué? De convertirlo en un vicio. Por ejemplo, el vino, los licores. Dios no lo prohibió. Dios no prohibió el licor ni a los judíos, al Ben Israel, los hijos de Israel, ni tampoco lo prohibió a los hijos de Noé. A pesar que vemos en la parashá de la semana que Noé se emborracha, y por eso entonces causa
problemas entre él y sus hijos o su nieto, Ham y Canaán. Pero a pesar, diríamos, de que puede causar problemas, Dios no lo prohíbe. ¿Por qué? Porque se lo puede usar en forma positiva. ¿Sí? Entonces, en lo permitido también hay que abstenerse. ¿Sí? Los licores pueden estar permitidos, pero hay que abstenerse. O sea, no hay que beber mucho, no hay que ser un borracho, ¿sí? Y no hay que beber demasiado. A lo mucho un poquito, nada más. Pero si no puede dominarse, aquí es el caso. Eso se llama el caso de los alcohólicos. Un alcohólico es una persona que tiene una dependencia del alcohol. O sea, tiene esa tendencia a depender del alcohol, a ser un vicioso del alcohol. Entonces, esta persona, el consejo que se le da, que los médicos le dan, es que se aleje totalmente del alcohol. Que no lo tome, ni siquiera un sorbo, ni siquiera que lo huela al alcohol, ni siquiera que lo tenga, ni que lo cariñe a la botella del alcohol. ¿Por qué? Porque lo va a tomar. Y no un trago, no un vaso, sino va a tomar hasta que pierda la razón, hasta que pierda la conciencia. Si es así, entonces mejor es que ni siquiera lo mire a la botella de alcohol. Pero una persona que no tiene este problema, no hay por qué haga eso. Toma un trago y listo, suficiente. ¿Cuándo es el trago? Por una alegría. Celebra una bendición de Dios, lo que dice el Salmo: el vaso de salvación levantaré, bendice a Dios y toma un traguito, nada más. Entonces, es lo que dice aquí, que inclusive en las cosas permitidas, la persona debe abstenerse. Eso es para dominar, eso es para quebrantar el deseo y la codicia. Y la persona se conducirá en todos sus caminos con abstinencia, en todo. En el comer, en el beber, y claro, con lo prohibido es algo lógico, y cuanto más, o inclusive en lo permitido, tiene que abstenerse, no exagerarse. Luego dice: no comerá, sino solamente para saciar su apetito y para conservar su cuerpo. O sea, que la persona no coma por placer, como lo hacían en Roma o en Grecia. Los adinerados de Roma y Grecia, cerca a su sala de comer, cerca a su comedor, tenían así una especie de servicios higiénicos. Tenían así como, en hebreo es una ambatia, como siempre ser en castellano, es como una tina, una tinaja, donde ahí comían hasta llenar el estómago. Se iban a ese cuarto, metían el dedo en la boca para vomitar todo lo que habían tragado y regresaban otra vez al comedor a seguir tragando. Entonces, esta persona que come así lo hace simplemente por placer, ¿sí? Y nuestros sabios dijeron: esta persona que hace así es peor que un asno, porque el asno solamente come para saciar su apetito. No he visto que un asno coma o tome licor o toma cerveza, el asno, o vomite y luego siga comiendo el pasto. Las personas podemos hacer así. Entonces dice así que una persona debe comer solamente, beber y comer solamente para saciar su hambre y para conservar su cuerpo, nada más. Y así también en los asuntos de procreación, o sea, en los placeres sexuales. La persona no solamente lo haga solamente para procrearse, para tener hijos e hijas, o cuando tiene mucho deseo, para tranquilizar su mente, o para tranquilizar a su esposa cuando ella lo desea, pero no simplemente por un vicio. Y luego dice sí, y así todo el tiempo que la persona va tras su deseo, tras su codicia desenfrenado, entonces la persona se va también tras los impulsos y las cosas materiales netamente corporales y físicas. La persona valora más eso, lo físico, lo material, y la persona se aleja del camino intelectual. La persona que cultiva el placer material de comida y bebida o sexual, la persona se vuelve muy materialista
lo que se llama en otras palabras muy carnal, y se aleja del desarrollo intelectual. O sea, es más, se puede decir, tiene más de animal que de espiritual, que de alma, que su alma espiritual. O sea, más domina su cuerpo que su alma, en otras palabras. Entonces, en este caso, el instinto malo domina más a la persona con más facilidad. El instinto malo se posesiona a la persona y le obliga a hacer todo lo que el instinto malo quiere. Así como está escrito en Deuteronomio 32, versículo 15. ¿Qué es lo que dice ahí? Y se engordó Yeshurun y pateó. Yeshurun significa el recto, el muy recto. Es un apodo para Israel. El pueblo de Israel, aquí se le apoda como el muy recto. ¿Sí? En castellano podemos decir el rectazo o el muy recto, un apodo. Y engordó aquel que es muy recto y pateó. Ya deja de ser recto. ¿Por qué? Porque por engordarse significa por ser un vicioso en los placeres de comida, bebida y etc. Luego dice, y está escrito en Proverbios 30, versículo 9, hay una persona que pide a Dios que no le dé pobreza ni riqueza, y que no le dé riqueza para que no se vaya a hartar y vaya a negarte a ti, le dice Dios. Y vaya a decir, ¿quién es el Creador? Cuando una persona tiene mucha riqueza, tiene mucho que comer y mucho que beber. Es por eso, si una persona tiene mucha riqueza, no es malo, pero es una gran prueba. Porque con facilidad puede enorgullecerse, con facilidad puede comer y beber más de lo necesario, destruir su cuerpo y alejarse del desarrollo espiritual y del buen camino. Entonces, mientras la persona sea más adinerado, tiene que cuidarse más, tiene que apartarse más de los vicios, del comer y beber y de otros vicios que aquí nos dijo ya. Muy bien, luego dice así, y aquí la codicia, o sea el deseo que está en el corazón de la persona, es la raíz de todas las acciones. De lo que dijimos, que en el corazón está la memoria de las vivencias, la memoria de las emociones, de las vivencias. Entonces, todo lo que una vive está en el corazón, ahí se graba. Mientras más se envicia, en el corazón más se graba y surge de forma automática. Entonces dice por esto que la persona debe apresurarse a corregir a su codicia. O sea, que la codicia no se encamine mal, que no codicie cosas vanas, que no codicie cosas materiales, que no codicie placeres momentáneos, sino debe codiciar cosas trascendentes, cosas de que tengan un valor eterno. Hay que codiciar estar cerca de Dios, hay que codiciar estudiar la voluntad de Dios, hay que codiciar cumplir los mandamientos de Dios. Luego dice, y ya hemos hablado de una forma más amplia en los capítulos anteriores, que nos habla acerca de la codicia, de la humildad, etcétera, etcétera. Luego dice, y cuando se quebranta a la codicia y al deseo, hay un gran provecho para la persona. O sea, cuando la persona debilita a su codicia, cuando la persona domina a sus deseos, es lo que se llama quebrantarlo, lo domina, tiene un gran provecho para sí mismo, la persona. Y aquí la persona sí va a revelar su buen corazón y su rectitud. O sea, se domina la codicia y el corazón, en lugar de codiciar cosas torcidas, la persona va a codiciar cosas rectas y cosas buenas. Entonces se revela lo bueno que hay en el corazón y lo recto que hay en el corazón. Porque la persona sí va entonces a aprender a despreciar las cosas bajas, la naturaleza baja, que le inclina a la persona al pecado.
de todo lo que hemos hablado aquí anteriormente ya. Luego dice, y la persona que se aleja y se abstiene, ¿sí?, de esos placeres materiales, de comida y bebida, etc., e inclusive se abstiene de lo permitido, como dijimos, como del licor, que está permitido, se abstiene, no toma más de lo necesario, no se vuelve un vicioso. Entonces esta persona hace esto es una gran prevención, lo que hace, el dominarse y el abstenerse, inclusive de lo permitido. Con eso la persona está haciendo un acto de prevención muy grande. ¿Para qué? Para que no llegue a hacer las prohibiciones. Si inclusive dice, de lo permitido la persona se aleja, entonces ¿cómo va a poder llegar, cómo va a poder extender su mano a lo prohibido? Es muy difícil. Ese es un buen consejo. Entonces hemos terminado aquí este fundamento noveno y hemos llegado aquí al 10º y nos vamos a detener aquí en esta parte. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla. Muy bien. Parece que no hay preguntas. Muy bien, entonces les deseo a todos ustedes que tengan una buena semana. Que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.